Bienvenidos al Diplomado Teología de los Sacramentos. En el marco del curso Bautismo y Confirmación, el día de hoy estaremos desarrollando la sesión 5, correspondiente al bautismo en su segunda parte. Bienvenidos todos. El tema inicial será las exigencias éticas del bautismo. Detrás de las exigencias éticas del bautismo hay un punto de partida, que no es otro que la necesidad de conservar el bautismo. La primera exigencia de un don como el del bautismo es la de no perderlo, sino conservarlo intacto. Es también la consigna que, casi como una obsesión, recurre una y otra vez en los documentos bautismales de los primeros siglos. Hay que poner esfuerzo en conservar el don recibido. Hay que poner ese mismo empeño que se ha tenido para alcanzarlo. El rito de la vestidura blanca se presta para una metáfora muy socorrida. Hay que conservar hasta la muerte la blancura, el brillo y el esplendor de la vestidura bautismal. Se recuerda que en el bautismo nos ha sido dado todo en depósito, que algún día habremos de dar cuenta de nuestra gestión y que la fidelidad se verá recompensada con nuevos favores. Por ello, se recomiendan a los bautizados diversos medios para asegurar esta fidelidad: la vigilancia, la oración, las obras de misericordia, la integridad de vida. Pero desde los tiempos de Ireneo, la fe nos recomienda en primer lugar que recordemos que fuimos bautizados. Así ha surgido la conmemoración del bautismo. Es una devoción al bautismo, es un redirus ad baptismum, como un medio para mantener viva la conciencia bautismal. Esta ha conocido diversas formas a lo largo de la historia, entre las que destacan las que propone la misma liturgia. Por ejemplo, durante la celebración de la Cuaresma, pero sobre todo en la vigilia pascual, cuando acudimos a la renovación de las promesas bautismales. Pero también detrás del bautismo hay una suerte de combate cristiano. La participación sacramental en la muerte y resurrección de Cristo significó para el bautizado la victoria sobre Satanás y la liberación de la esclavitud del pecado. El hombre que ha surgido de las aguas bautismales es libre, como libre era el pueblo que emergió de las aguas del Mar Rojo. Mas para ambos aquello fue solo inicio. La liberación plena vendría después de mucho caminar y bregar. También para el bautizado, el combate contra las fuerzas del mal debe continuar, porque el enemigo sigue al acecho. Como expresión de este ideal, la catequesis patrística proponía a los neófitos las palabras de Jesús al paralítico milagrosamente curado. Es una de las tipologías bíblicas por excelencia, figura del cristiano bautizado, a quien Jesús le dirige esas palabras: no peques más. Ahora bien, la conversión, requisito para la plena eficacia del bautismo, no es una acción momentánea que queda interrumpida por el sacramento, sino un proceso de cambio total de estilo de vida que debe seguir inspirando toda existencia cristiana hasta la muerte misma. Pero el combate del cristiano con Satanás después del bautismo presenta un sesgo muy diferente, debido a la parresía, ese concepto teológico que ampliaremos posteriormente y que goza el bautizado.
Esta parresía se desarrolla bajo el signo de la victoria, porque es participación en el combate victorioso de Cristo. La vida sacramental, sobre todo la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, vendrán periódicamente a ratificar y renovar este efecto del bautismo. Por ello, hay que vivir en Cristo. Aquella primera experiencia del misterio de Cristo en el bautismo por la que los bautizados han unido su existencia con la de Cristo en una muerte como la suya, deja a estos marcados de por vida con una impronta cristológica. La referencia fundamental de la vida cristiana será en adelante la referencia a Cristo y a su acontecimiento. Recordemos lo que hemos hablado anteriormente cuando abordamos el tema de las dimensiones histórico-salvíficas del bautismo. La espiritualidad del bautizado tiene que ser ante todo cristiana y enteramente dedicada, entregada, plena bajo la influencia de Cristo, de su vida, de su gracia, de su espíritu y de su misión. Esto quiere decir que la vida cristiana deriva su rasgo principal de la experiencia bautismal. El misterio pascual, vivido por vez primera en el bautismo, se ha de convertir en el fundamento de la vida cristiana. Los dos textos paulinos sobre el bautismo como participación en la muerte y resurrección de Cristo, Romanos 6, 2 al 6 y Colosenses 2, del 9 al 15, van seguidos de dos exposiciones del código de vida cristiana, recogidas en Romanos 8, 1 al 39 y en Colosenses 3, 1 al 4, 6. Hay que considerar entonces que la configuración ontológica y objetiva con la muerte, resurrección de Cristo en el bautismo debe ir consolidándose. Debemos ser capaces de pasar desde esa participación a esa experiencia cristiana verdadera. Por lo tanto, debe ir consolidándose la configuración, debe reforzarse, debe profundizarse y debe ir enriqueciéndose progresivamente a través de la participación en la vida sacramental de la Iglesia. Sobre todo, lo decíamos antes, en la Eucaristía, pero también por la práctica de la vida cristiana, por la cual llevamos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo. Por ello, debemos reforzar lo siguiente. Se supone que el bautizado vive la Pascua de Cristo cada vez más real y plenamente. Hay que vivir según el Espíritu. Desde el bautismo, en el que fuimos bautizados en el Espíritu habita en nosotros como en un templo, para animar nuestra vida desde dentro de nosotros mismos. Dice San Cipriano, desde aquel instante la vida del cristiano está bajo la ley del Espíritu, porque según San Agustín, la ley del Espíritu no es otra que ipsa presencia Spiritus Sancti, el Espíritu en persona, convertido en la norma de la vida de los cristianos. Esta ley le está exigiendo que viva toda la vida bajo la guía del Espíritu, que se deje conducir por él al Padre. En términos paulinos, podríamos decirlo así, le obliga a vivir y a obrar según el Espíritu. Véase Gálatas 5:25. O también a vivir del Espíritu, porque el cuerpo de Cristo debe vivir del Espíritu de Cristo. Por tanto, también nosotros debemos vivir así
porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Ello deriva, entonces, en una de las mayores responsabilidades que se originan para el cristiano. Esta responsabilidad en el bautismo proviene de la fe que le fue otorgada, entonces como una luz que no debe dejar que se extinga nunca, sino ayudarla a medrar siempre más. Pero ¿cómo lo puede hacer? Cirilo de Jerusalén decía: cuenta para ello con la asistencia del Espíritu, que en aquella ocasión vino como iluminador, vino a salvar, curar, enseñar, advertir, fortalecer, consolar e iluminar la inteligencia. Su misión con nosotros es revelarnos los misterios de Dios, conducirnos hasta la verdad plena y facilitarnos la experiencia personal de Dios y de su salvación a lo largo de nuestra existencia, hasta la contemplación de Dios, porque precisamente el Espíritu hace de nosotros unos contempladores de Dios. Pero esto no se vive en la individualidad, se vive en la iglesia y para la iglesia. Vinculado de por vida a la iglesia, el bautizado está llamado a estrechar y a fortalecer aún más sus vínculos de pertenencia a ella, entre otros medios, por el servicio fraterno y los sacramentos, pero insisto en esto, sobre todo por la Eucaristía. Dice la carta a los Efesios 4:1-3: os exhorto a que viváis con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Es un llamado a esa experiencia eclesial, a esa experiencia comunitaria. Y es que, regenerados por el Espíritu, os habéis convertido en uno. Guardad intacta esta unidad, juntaos los unos a los otros por la paz y la caridad. Estas palabras son de Teodoro de Mopsuestia. Queda claro entonces que así como al nacer en el bautismo como miembro de la Iglesia contribuyó a su crecimiento, todo el resto de su existencia debe seguir sintiéndose obligado a colaborar en su edificación. Poner los carismas al servicio del crecimiento de la Iglesia no es de la exclusiva incumbencia de los ministros ordenados, sino de todo miembro vivo de la Iglesia. Está llamado a interesarse por los problemas que puedan surgir en su iglesia particular y a unir sus fuerzas a las de los demás en las iniciativas que puedan proponerse. Decía Gregorio Mann: en la Santa Iglesia, cada uno sostiene a los demás y los demás le sostienen a él. Por ello, debemos estar comprometidos en la misión de Cristo y la Iglesia. Al mismo tiempo que capacitación para el servicio, el bautismo es una llamada al servicio, a participar activa, consciente y plenamente en las funciones mesiánicas de Cristo y de la Iglesia como protagonistas y agentes de esa función, no solo como sujetos meramente pasivos. En virtud del bautismo, el bautizado tiene el derecho y el deber de participar en la misión de Cristo y de la Iglesia. En el origen de esta llamada está su condición de miembro de Cristo, sacerdote, rey y profeta, y de la Iglesia, pueblo de sacerdotes, reyes y profetas. La misión del cristiano no tiene, pues, otra fuente que la comunión, establecida
una vez por todas en el bautismo o el misterio de Cristo y de la Iglesia. Esta vocación pertenece a la identidad del cristiano, al igual que pertenece a la de Cristo y a la de la Iglesia. En la gran llamada, que es siempre el bautismo, todos los bautizados están convocados a participar en la totalidad de la misión de Cristo y de la Iglesia, es decir, en su triple función mesiánica, el triplex mundi, sin reduccionismo, aunque sí debemos tener en cuenta que cada vocación personal o las circunstancias de la vida al final impondrán ciertas especializaciones. En cualquier caso, se espera del bautizado que, en comunión y dependencia de Cristo y de la Iglesia, colaboren en la medida de sus posibilidades y desde su rango de bautizados en el servicio apostólico, participando activamente en la evangelización, en el servicio sacerdotal, colaborando personalmente en las celebraciones litúrgicas, en el servicio de la caridad, comprometiéndose en la lucha por una sociedad más justa y fraterna. Hay que prestar atención a la ley del crecimiento. Ella está inscrita por el bautismo en el ser del cristiano. Como primer sacramento de iniciación, la inicia, el bautismo es punto de partida. Todo en él es germinal, pide desarrollo, crecimiento y expansión. Es comienzo de un camino que se deberá recorrer en progresión y ascensión constante hasta la meta. Es implantación de una semilla que tendrá que germinar, crecer y fructificar. Es un caudal recibido en depósito que se espera vaya acrecentándose. Es vita spiritual anno. Eso lo decía Santo Tomás en De Arte Fidei et Ecclesia Sacramento. Es inicio de una historia personal de salvación. Por tanto, a la primera etapa de iniciación deben seguir otras de maduración, personalización, consolidación, en otras palabras, enriquecimiento. Y es que el bautismo introduce una tensión, la epéctasis, en la vida del cristiano. Es una tensión que le hace desear una posesión más plena para alcanzar la perfección. Una posesión total de los dones y bienes recibidos en primicia, pero no solo al final del camino, sino también a lo largo de esta vida. Hay que considerar que el bautismo es una experiencia fundante, crea un ser, un organismo, unas estructuras, imprime el ritmo característico de toda vida cristiana, el ritmo pascual, muerte, vida, despojo, revestimiento, purificación, iluminación. Las pautas del crecimiento están ya marcadas por el bautismo. La fisonomía del cristiano queda entonces configurada en esbozo, pero a la vez definitivamente en el bautismo. Por eso el ideal de la vida cristiana consiste en ser en plenitud lo que ya se es por el bautismo. En otras palabras, en vivir según el bautismo. Ya lo expresaba de una manera muy gráfica Tertuliano cuando decía: en cuanto a nosotros, nacemos en el agua y no tenemos otro medio de salvación que permanecer en el agua saludable. No debemos olvidar que este desarrollo del bautismo seguirá siendo primordialmente acción y don de Dios. Será siempre efecto del amor gratuito y de la acción salvífica de Dios. No obstante, Dios en su misericordia cuenta con la colaboración del sujeto, aunque al mismo tiempo le concede a éste la capacidad para prestarla. La experiencia sacramental del bautismo, en palabras de San Agustín de Hipona,
debe encontrar su prolongación en la vida. La experiencia sacramental debe surgir como un botón de muestra. Revestidos en la vida de quien os revisteis en el sacramento. Se pide entonces coherencia entre la vida sacramental y la vida cotidiana del cristiano. La vida cristiana aparece como la eclosión de la gracia bautismal, aparece como la apropiación progresiva del bautismo mismo. Todo ello no deja de estar en tensión escatológica, que el bautismo coloca la vida cristiana desde sus comienzos en tensión escatológica, en una epídesis, al situar su meta y su ideal precisamente allá, en el más allá. Estamos entonces ante una dimensión importante de la vida cristiana. El bautismo, que hace de nosotros ciudadanos del cielo, nos obliga a añorar el disfrute pleno de los bienes celestiales y anticipada e incoactivamente nos adelanta. Nos invita a vivir anticipadamente la vida de los bienaventurados en el cielo, a obrar en todo como conviene a la morada y ciudadanía del cielo, a convertir nuestra vida aquí abajo envíos angélicos, conformando nuestra conducta con las costumbres que rigen en el cielo, a realizar obras dignas de la nueva ciudad. Se propone al cristiano un programa de vida que es imposible de realizar en toda su extensión con las solas fuerzas humanas. Por ello, hay que entender que su puesta en práctica es más bien un don de la gracia que hay que pedir a Dios en la oración. Ahora es momento de reflexión. Recuerda, toma un momento, pausa este video y acompáñanos en este momento de reflexión. Para ello, te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían reexpresarse los elementos catequéticos asociados al bautismo a fin de que se asuman las exigencias propias del sacramento? Recuerda, toma tu tiempo, dispón de un lugar apropiado y dedica espacio para tu reflexión. Queda claro con lo visto hasta ahora que la iniciación cristiana es tal no solo porque comporta unos ritos sacramentales determinados, sino también porque por ello se expresa el ser iniciado y el querer iniciarse. Se expresa también la gracia de Dios y la fe eclesial personal, pero también la acogida de la comunidad y la pertenencia subjetiva a la iglesia, la misión y el compromiso con la misión. Avancemos entonces. A continuación, hablaremos del siguiente tema, en alusión clara al ritual del bautismo. ¿Renuncian a Satanás y a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios? El punto de partida es reconocer las promesas bautismales. El bautismo es acción de Dios que sale a nuestro encuentro y nos llama a vivir en comunión. En consecuencia, pide una respuesta de nuestra parte. Dentro de la liturgia sacramental del bautismo, es necesario expresar la seriedad de nuestro compromiso por medio de las promesas bautismales. Esta acción consta de dos partes: la renuncia al mal y a Satanás y la profesión de fe. Son las dos preguntas que titulan esta sección.
renuncian a Satanás. La renuncia a Satanás nos recuerda que el mal acecha constantemente a la humanidad. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios, pero constantemente nos alejamos de Él. Para que el mal no domine en nuestras vidas, es necesario tomar la opción por Cristo y responder con un sí renuncio a esta pregunta. La conversión, el bautismo y el Espíritu van de la mano. Así lo expresó Pedro cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y respondió, conviértanse y háganse bautizar. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Renunciar a Satanás es vivir la experiencia del arrepentimiento. Es renunciar al pecado que está presente en nuestras vidas como negación o ausencia de Dios. Recordemos que el término Satán tiene su equivalente en griego, diabolos, y significa adversario, enemigo o acusador. En el Nuevo Testamento, el término griego diablo nos remite al malvado, al enemigo, al tentador, al seductor, a la antigua serpiente. Renuncian a todas sus obras. La carta a los Gálatas nos presenta un listado de los apetitos desordenados que van contra el Espíritu de Dios: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estos apetitos contrapone los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Por ello, a los que son de Cristo, pide crucificar sus apetitos desordenados y malos deseos para vivir según el Espíritu de Dios. Esto podemos encontrarlo en Gálatas 5, 19 al 26. Renuncian a todas sus seducciones. Nuestros padres solicitaron el bautismo a la iglesia por nosotros y con ello nos dieron un gran obsequio. Renunciar a la vanagloria o autocomplacencia. Descartar la salvación por los propios medios. Rechazar el postrarse frente al demonio o cualquier tipo de ídolo. Tomar el camino del servicio y la humillación. Jesús nos enseñó a proclamar nuestra fe, dándole el primer lugar a Dios, de tal manera que no haya lugar para el tentador. Será preciso descubrir en nuestras vidas cuáles son las tentaciones a las que estamos sometidos de manera personal y social en la actualidad. Por ello, dentro de la liturgia bautismal, la profesión de fe ocupa un lugar predominante. Después de la renuncia, toca su turno a la profesión de fe. Esta consiste en proclamar públicamente lo que decimos en el credo cada domingo: nuestra fe en Dios Padre, en Jesús su Hijo, en el Espíritu Santo vivificador, en la Iglesia, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. El bautismo es el sacramento que proclama y celebra la fe en Cristo y en todo lo que Él hizo y anunció. Sí creo. Decir sí creo es tomar postura frente a Cristo. Entre fe y bautismo hay una estrecha relación.
la fe y el bautismo. Estos medios de salvación están ligados el uno al otro de forma inseparable. Pues si la fe halla su consumación por el bautismo, decía San Basilio, a su vez el bautismo se fundamenta en la fe. La fe es don y respuesta que asiente, adhesión libre a Jesús, la entrega de los que desde ahora quieren ser del Señor y exclamar como Tomás y Pablo: Señor mío y Dios mío. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Detrás de ello, también hay testimonio y enseñanza. Por el bautismo, nuestra vida pasa a ser de Cristo. Liberados de la esclavitud del pecado, somos puestos bajo el dominio del Señor. De aquí en adelante, pertenecemos a Dios. Decía San Cipriano, debemos servir a aquel a quien ya hemos empezado a pertenecer. Por ello, el bautismo es un sacramento que no podemos repetir, pero sí es posible renovar nuestras promesas bautismales. Tenemos una gran oportunidad para hacerlo cada año. Decíamos anteriormente, durante la vigilia pascual, por ejemplo, o bien a través de celebraciones especiales organizadas con esa finalidad. Acá quiero destacar la siguiente idea: hacernos conscientes de las implicaciones que tienen estas promesas bautismales hará más fructífera esta renovación anual para ir creciendo en nuestro propósito de ser de Cristo. Por ello, abrimos el segundo momento de reflexión. Como siempre, te invito a disponer de un lugar apropiado y del tiempo suficiente para que este momento de reflexión sea provechoso. Te invito a responder a la siguiente pregunta: ¿a qué obras, actitudes y afectos concretos tendrías que renunciar hoy? ¿Qué seducciones aparecen en tu vida y te alejan de Cristo y de la Iglesia? Recuerda, tómate tu tiempo. En cuanto a este tema que hemos desarrollado, hay muchas ideas que pueden servirnos para seguir avanzando en nuestro compromiso cristiano. Sin embargo, quienes estamos comprometidos como discípulos y misioneros, hemos también de reflexionar y asumir de forma consciente y libre las promesas que fueron realizadas por nuestros padres y padrinos en nuestro nombre, para ratificar nuestro deseo de pertenecer a Cristo y a la Iglesia. Hemos de ser cristianos con una fuerte conciencia de nuestra misión, pero sobre todo debemos ser capaces de renunciar a aquello que afecta nuestra amistad con Dios. Ahora hablaremos de otra fórmula que aparece en la liturgia bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a recordar el rito central del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fuimos bautizados, el ministro vertió agua en nuestra cabeza y pronunció con solemnidad las siguientes palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es el momento cumbre del rito por el que los efectos del bautismo nos son concedidos.
quienes fuimos marcados en nombre de la Trinidad, ahora quedamos consagrados a ella y entramos a formar parte de la comunión precisamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es que hemos de ser bautizados precisamente en nombre de la Trinidad. Cuando la Iglesia bautiza en nombre de la Trinidad, está respondiendo al mandato de Jesús, quien la envía a ser discípulos a todos los pueblos por el bautismo. El bautismo en nombre de la Trinidad tiene los siguientes efectos. Nos convierte en hijos e hijas del Padre y hermanos y hermanas de Jesús. Nos hace herederos de Dios. Nos hace templos del Espíritu Santo. Nos constituye en moradas de la Trinidad. ¿Y qué implica ser hijos de Dios por el bautismo? El bautismo cambia nuestra condición de siervos a hijos. El Espíritu que recibimos nos hace verdaderos hijos e hijas adoptivos de Dios, lo cual nos permite clamar: Abba, Padre. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Juan 1:13. Convertirse en hijos de Dios es la mayor dignidad a la que podemos aspirar. Un gran regalo que procede del amor que Dios nos tiene. Primera de Juan 3:1. Un don, Efesios 1:5, que se nos concede con solo creer en su nombre, Juan 1:12, y que nos confiere una gran dignidad. Como hijos e hijas de Dios, gozamos de una libertad y dignidad que nadie tiene derecho a quitarnos. Es que somos herederos de Dios y templos del Espíritu. Habernos convertido en sus hijos nos constituye también en herederos. Nuestra herencia consiste en la posibilidad de gozar de la vida eterna y de la comunión con los hermanos y con Dios. Ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2. A través del bautismo, Dios derrama su Espíritu sobre nosotros y con Él su amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Quizás por ello, Pablo nos exhorta a vivir con dignidad, puesto que nuestro cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo. Pues que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes. Es la pregunta que hace el apóstol de los gentiles en 1 Corintios 6:19. De aquí en adelante, nuestras actitudes y conducta han de ser reflejo de una vida guiada por el Espíritu. Varones y mujeres que participan en la divinidad. Ahora todos somos partícipes. Dios nos hace participar de la vida divina mediante el bautismo. Los padres de la Iglesia lo expresan de modo elocuente. Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran dioses. Palabras de San Basilio. En el bautismo somos iluminados. Al ser iluminados, venimos a ser hijos. Por ser hijos, nos hacemos perfectos. Siendo perfectos, nos hacemos inmortales. Dice el salmista: yo dije, son dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82:6. Al participar de la filiación de Cristo, participamos también de su divinidad.
Jesús posee la divinidad por naturaleza. Él es Dios hecho hombre. Nosotros, por otra parte, participamos de ella por gracia y por la presencia del Espíritu. Nos hemos de convertir también en moradas de la Trinidad. Una vez unidos a Cristo en el Padre y hechos templos del Espíritu, nos convertimos en auténticas moradas de la Trinidad, que nos hace estar en comunión con Dios y con los hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en un misterio de comunión de vida, de amor y de unidad. Dice el evangelista en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. La comunión de las tres divinas personas se nos dona en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Así, nosotros podemos alcanzar también la comunión con Dios. Juan 17:21, y que también ellos vivan unidos a nosotros. Puesto que participamos de la vida divina, ahora también estamos en comunión con los demás bautizados, lo cual se expresa a través del amor mutuo. Si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Hemos de vivir como espejos de la Trinidad. La Trinidad es el misterio central de nuestra fe. La comunión de Dios Trino constituye para nosotros una fuente de inspiración para la vida cristiana. Decir Trinidad es evocar unidad en la diversidad y, por tanto, respeto a las diferencias sin perder la unidad. Es evocar comunión profunda y amor que se relaciona y se dona. Es evocar diálogo y amistad, encuentro y cercanía. Por ello, estamos llamados a ser una comunidad de bautizados que refleje a la Trinidad en su riqueza de ministerios y carismas, en la unidad y en la participación activa de todos sus miembros, sean laicos, religiosos o ministros ordenados. Pero también estamos llamados a ser laicos, varones y mujeres que testimonian la comunión hacia los demás, en el mundo y en la iglesia, como signos característicos de su semejanza con Dios. Por lo tanto, ser imágenes de la Trinidad. Hemos de vivir como hijos e hijas de Dios. El hecho de que recibamos la gran dignidad de hijos de Dios nos mueve a sentirnos responsables de dar testimonio como verdaderos hijos e hijas de Dios. La carta a los romanos nos lo recuerda claramente. Los que se dejan guiar por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Dejarse guiar por el Espíritu es dar muerte a las obras del cuerpo, no vivir en base a los propios apetitos, adoptar los criterios del Espíritu, ser imitadores de Dios, hacer del amor la norma de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios y amar al hermano, amar a los hijos de Dios y poner en práctica sus mandamientos. En todo esto estriba la distinción entre los hijos de Dios y los del diablo. Primera de Juan 3:10.
Te invito ahora a nuestro tercer momento de reflexión. Recuerda de disponer un espacio apropiado y un tiempo suficiente para que este proceso de reflexión sea provechoso. Ponte en las manos de Dios para que puedas sacar todas esas cosas importantes de este momento. Te invitamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias prácticas tiene en mi vida el saberme hijo o hija de Dios, morada de la eternidad? Recuerda, dispón del tiempo suficiente. Pausa el video y así podrás dedicarle lo suficiente a este momento de reflexión. Recordemos que ser bautizados en nombre de la Trinidad es entrar en comunión con Dios unitrino y con nuestros hermanos. Es vivir como espejos de Dios. El hombre nuevo no es creado según el hombre, sino según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. De esta manera, terminamos nuestra sesión 5, en el marco del curso Bautismo y Confirmación de nuestro Diplomado Teología de los Sacramentos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.